Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Fruto de la ambición expansionista de Napoleón III en la década de los 60 del siglo XIX, el emperador francés envió un ejército a México. Su propósito era el de ejercer la mayor influencia posible en la región, para lo cual entronizó a Maximiliano de Habsburgo como emperador. Era el segundo imperio mexicano y el experimento no acabó mejor que el primero. Tras la Guerra de los 3 años que tuvo lugar en México entre liberales y conservadores durante 1858 y 1861, el gobierno de Benito Juárez se vio obligado a suspender pagos, pese a que decretó la nacionalización de los bienes de la Iglesia para su venta e ingreso en la hacienda pública. Los países acreedores emprendieron entonces una campaña para conseguir el cobro de la deuda, y España envió una expedición de 6.000 hombres que desembarcó en Veracruz en diciembre de 1861, no encontrando resistencia alguna. A ella se unieron, al mes siguiente, un contingente francés de 3.000 hombres y otro británico de 800. La expedición, dada la animosidad de Juárez contra la Iglesia, fue también bendecida por Pío IX. Españoles y británicos abandonaron el país al serles asegurado el pago, pero los franceses se quedaron, porque albergaban un designio oculto que no era otro sino el de construir un imperio mexicano a su sombra. El objetivo inmediato era el de apoyar a los sudistas en la guerra de secesión de los Estados Unidos, además de asegurar la influencia de Francia en América, que era algo a lo que aspiraba el siempre hambriento de gloria Napoleón III. En junio de 1863, los franceses entraron en México, tras algún que otro contratiempo militar. Tras un corto periodo de regencia, situaron en el trono a Maximiliano de Austria en 1864, contando con el apoyo de la Iglesia Católica y de los sectores más conservadores de México. Maximiliano y su esposa Carlota se enamoraron del país e hicieron todo lo que estuvo en su mano para ganarse a los naturales, y en parte lo consiguieron. Pero Maximiliano, que era un hombre de convicciones liberales, se negó a devolver los bienes a la Iglesia y a suprimir la tolerancia de cultos, y pronto los sectores más conservadores le abandonaron. Unos pocos liberales moderados se le acercaron, aunque los más radicales, los republicanos, mantuvieron sus convicciones contrarias al imperio. De este modo, se vio privado de su base política y de apoyo social. Para colmo, el emperador se interesó en cuestiones sociales que perjudicaban a los grandes intereses y se ocupó de reconciliar a los mexicanos, perjudicando de este modo los intereses franceses. Canceló buena parte de las deudas más onerosas de los campesinos, restringió las jornadas laborales y prohibió el trabajo de los menores, así como los castigos corporales, al estimarlos contrarios a la dignidad humana, y se ocupó además de impulsar las artes y las ciencias. Presionado por los estadounidenses, que ya habían terminado su guerra civil y que apoyaban a Juárez, por los intelectuales en su país y la opinión pública que no entendía qué hacía un ejército francés en México, en 1867 Napoleón III decidió retirarse. Privado de apoyo político y con la enemistad de su vecino norteño, Maximiliano quedó solo. Los franceses le ofrecieron abdicar y regresar a Europa, pero el emperador lo rechazó. Sitiado en Querétaro, fue apresado por el ejército republicano del general Mariano Escobedo, junto a sus leales generales Miramón y Mejía. Condenado a muerte por un tribunal militar y pese a las numerosas peticiones de indulto que llegaron de todas partes del mundo, Juárez se negó a concederlo y Maximiliano y sus generales fueron ejecutados el 19 de junio de 1867. ¿Qué haría un noble austriaco amparado por un ejército francés en un sitio como México? Don Jorge Álvarez, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, tenemos la intervención, que es la que lleva Maximiliano finalmente a México, una triple intervención española, francesa y británica en 1861, comienzo del 62, que bueno, resulta una aventura enormemente confusa y bastante caótica. Sí, es una expedición en la que coinciden, curiosamente, pues esos 3 países, precisamente a raíz de la situación caótica y confusa que estaba viviendo México. México, muy parecido a lo que nos pasa a nosotros en España en el siglo XIX, tiene un proceso muy similar de guerra civil constante entre liberales y conservadores por cómo configurar el país una vez se han independizado, entre los sectores que optan por una versión más conservadora, alineada con la Iglesia Católica y en ese sentido con políticas más tradicionales,
frente a un modelo liberal. Y esta guerra larguísima hace que México entre en una deuda enorme por los constantes golpes de Estado con las naciones europeas. Cuando la guerra la ganan los liberales de Benito Juárez, el presidente Juárez decide cancelar toda la deuda extranjera, y esto hace que se pongan de acuerdo en la conferencia de Londres los tres grandes países interesados en la cuestión, que son España, Francia e Inglaterra, en enviar una expedición militar, cuyo objetivo era únicamente presionar al gobierno mexicano para que pagase esta deuda. Sin embargo, esto acabó desembocando en una aventura mucho más compleja. Una aventura complejísima. Bueno, para empezar, el ministro de Exteriores mexicano, Manuel Doblado, asegura a los expedicionarios, a los invasores, que la suspensión de la deuda es temporal, que no es que México se niegue a pagar la deuda, sino que suspende el pago de la deuda temporalmente. Los británicos y los españoles, bueno, se dieron por contentos, más o menos, y se marcharon de México, pero los franceses no, porque albergaban designios ocultos. Sí, la negociación de Doblado con la expedición extranjera se da precisamente con el general Prim, que es el nombrado por la alianza tripartita como representante de sus intereses. Prim negocia con Doblado y finalmente pues se hace este acuerdo por el cual se promete y se garantiza que se va a pagar, y entonces España e Inglaterra entienden que el objetivo del acuerdo estaba cumplido. Pero además España e Inglaterra se han dado cuenta de que los franceses están haciendo maniobras que van mucho más allá de lo que se supone que habían pactado entre ellos, y entre otras cosas empiezan a atisbar que los franceses tienen una ambición colonial en México y ellos no quieren ser partícipes ni apoyarla, y por eso se retiran muy rápido y dejan a los franceses a sus anchas. Porque además una de las cláusulas, de las 5 cláusulas que tenía la Convención de Londres, especificaba clarísimamente que los tres aliados se comprometían a no ocupar territorio mexicano y a no intervenir en la guerra civil mexicana de ninguna manera. Francia, por supuesto, aunque firmó esto, sabía que no iba a cumplirlo, y los otros dos países, cuando entendieron que se estaba incumpliendo el acuerdo, pues decidieron retirarse y dar por finalizada la expedición. Era bastante típico, por otra parte, de Napoleón III, un hombre dominado por la ambición de la expansión exterior, también una característica muy de la época, muy de su tiempo. Napoleón, para dirigir la política en la región, que es lo que aspiraba, ¿no?, y ayudar a los sudistas también en la guerra civil americana, tuvo que elegir un hombre, tuvo que elegir un emperador, y fue un proceso que se parece bastante a lo que sucedió en España cuando se eligió a Amadeo de Saboya, después de la Gloriosa y después del gobierno provisional, cuando se elige a Amadeo de Saboya como rey, ¿no?, porque se ofertó un poco la corona por toda Europa. Pues aquí pasa un poco algo parecido. Sí, a México le ocurre, como le ocurre a España en ese momento, esa extraña situación en la que un país quiere ser monárquico pero no tiene una monarquía. Entonces pues tiene que encontrársela. En México esto viene de largo, porque cuando México se independiza, la independencia mexicana se da no por parte, como ocurre en casi toda Hispanoamérica, por parte de liberales republicanos, sino que se da por parte de un general conservador, que es Agustín de Iturbide, que de hecho intenta ofrecerle a Fernando VII, que es el rey de España en ese momento, intenta ofrecerle un acuerdo por el cual México sería un estado independiente, pero Fernando VII seguiría siendo su rey. Una especie de como lo que hicieron luego los ingleses con la Commonwealth. Fernando VII en este momento no lo aceptó, y finalmente Agustín de Iturbide se proclamó emperador a sí mismo, pero porque gran parte de la población mexicana era muy monárquica y muy conservadora. El imperio de Iturbide cae muy rápido y luego México entra en convulsiones y guerras civiles, pero el sentimiento monárquico siempre fue fuerte entre los mexicanos, especialmente de los sectores conservadores, y por eso hicieron varios intentos de encontrarse un rey. Entre ellos estaba la monarquía española, en la que sondearon varias veces, pero también había un punto importante porque querían una monarquía católica, y era Austria. No hay que olvidar que los emperadores de Viena eran Habsburgo, como habían sido los reyes de México durante 200 años, durante la época de la Casa de Austria en España. Entonces Napoleón III entendió que era bastante razonable y que iba a tener mucho apoyo dentro de México poner a un príncipe de la Casa de Habsburgo, y en concreto a Maximiliano, que además era un hombre muy aventurero, que tenía muchas ganas y él tenía sus opciones de promoción cerradas. Bueno, el emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota no podían tener hijos y adoptaron a los nietos de Iturbide, con lo que quisieron establecer, digamos, un vínculo con el primer imperio mexicano. Y ella, además, desempeñó un papel notable en la política de su tiempo, en parte porque era quien tenía que ganarse también con su simpatía y su cercanía a la población, y en parte también porque quedaba de regente cuando Maximiliano salía de viaje. Sí, Carlota, que era belga, de la familia real belga, Carlota jugó un papel muy importante en el apoyo de su marido, y luego jugó un papel importantísimo durante la Guerra Civil, cuando los liberales se alzaron contra el emperador Maximiliano, en ir a Europa y hacer un viaje
un viaje muy penoso en el que fue de corte en corte rogando a todos los soberanos de Europa que ayudasen a su marido y no le dejasen caer. Habló con Napoleón III, habló con el Papa, pero fue un viaje completamente infructuoso y de hecho Carlota, después de la ejecución de su marido en México, quedó muy dañada en cuanto a su estado anímico y a su salud mental y vivió el resto de sus días retirada en el Palacio de Miramar en Trieste, estando muy enferma y en gran medida pues un poco desequilibrada a raíz de esa experiencia tan traumática, la pérdida de su marido. Y eso que era muy jovencita también cuando eso sucedió, ¿no? Bueno, quizá para sorpresa de sus patrocinadores, los franceses, pero Maximiliano llevó a cabo una política social bastante radical, entendida bajo los parámetros o desde los parámetros de aquella época, con algunas medidas verdaderamente chocantes que en lo que tiene, digamos, de aspecto político, pues le supuso el abandono por parte de muchos sectores conservadores. Sí, realmente, de hecho, en cuanto a lo que es el apoyo francés, tampoco era tan sorprendente, puesto que Napoleón III él mismo tenía esa mezcla curiosa de conservadurismo con reforma social muy grande. Donde no se entendió bien fue entre los sectores mexicanos que habían estado luchando durante años en una penosísima guerra contra las reformas liberales, y cuando de repente estos conservadores que habían peleado por conseguir un príncipe europeo que pensaban que les iba a apoyar en sus demandas, encontraron que Maximiliano apoyaba y mantenía gran parte de los programas políticos del gobierno de Benito Juárez, pues se sintieron muy defraudados por parte de la política del emperador. Y fue quizá esta incapacidad de Maximiliano de entender la política mexicana y las complejidades del país lo que le hizo quedarse sin apoyo político. Él, de todas formas, siempre, desde que fue llevado a México y, en fin, entronizado, se mostró como un personaje muy independiente, pese a que se lo debía todo, evidentemente, a los franceses. No tenía ni el deseo de ser un títere en absoluto, estaba dispuesto a serlo, del poder francés. Y Napoleón III quedó bastante desencantado de él por ese, digamos, en ese aspecto, por esa razón, además de que le dejó de interesar la política regional en América y los problemas también domésticos y en Europa que tenía el emperador. Sí, lo más importante, desde luego, hay desencuentros entre Napoleón III y Maximiliano, pero sobre todo es la política internacional del Segundo Imperio francés, el momento en el que Napoleón III, por un lado, se siente presionadísimo por el ascenso de Prusia, y entonces, dentro de Francia, pues los propios generales y los políticos dicen, oye, ¿qué hace nuestro ejército luchando en México? Una guerra civil que no tiene nada que ver con nosotros, cuando los prusianos están amenazando la frontera. Y sobre todo es fundamental la presión de Estados Unidos, porque, como hemos dicho, Napoleón III y Maximiliano apoyaban a los confederados. Cuando los confederados pierden la guerra de secesión, el nuevo gobierno de la Unión hace todo lo posible por arruinar el imperio de Maximiliano y presiona muchísimo a Francia, y finalmente Napoleón III entiende que no se puede pelear con Estados Unidos y abandona el proyecto de un imperio mexicano. Él quedó solo. Quedó solo porque, entre otras cosas, se negó a marcharse, a abandonar México, se le facilitó la salida por parte de los franceses, pero él prefirió afrontar lo que tuviera que venir y cayó en manos del gobierno de Juárez, que pese a que recibió una auténtica avalancha de peticiones de indulto una vez juzgado y condenado a muerte, sin embargo se negó a indultarlo, y lo que sí hizo fue elevar, digamos, su petición de indulto a un tribunal superior militar que al final pues aplicó la normativa que había, aplicó la ley, no aplicó ningún tipo, aplicó la justicia estricta, digamos, no aplicó ningún tipo de medida de gracia o de misericordia, y lo fusilaron. Sí, entre los indultos, por supuesto, todas las casas reales europeas, para las cuales hay que hacerse la idea de lo chocante que es que un gobierno liberal mexicano, además, es decir, de países de reciente creación en el otro hemisferio, vaya a ejecutar a un miembro de la familia Habsburgo, de la Casa Real Imperial Vienesa. Pero luego, además, también figuras como Víctor Hugo, el propio Garibaldi, es decir, conocidos liberales, ¿no? Progresistas, que pidieron que no se ejecutase a Maximiliano, pues por la fama que tenía en gran medida de apoyar el progreso social en muchos aspectos. Pero Benito Juárez tenía otros intereses. Él entendía que era muy importante remarcar que México jamás iba a volver a depender de la intervención extranjera, y quería dar como ese golpe de gracia que certificase su victoria frente a la intervención francesa, y para eso tenía que ejecutar al emperador. Curiosamente, luego el gobierno mexicano acabó siendo mucho más dependiente de los Estados Unidos, que eran los que le habían apoyado en la guerra contra el imperio. Bueno, él es derrotado, es detenido junto a sus dos principales generales y será ejecutado también con ellos, porque fue condenado también con ellos. La ejecución de la sentencia fue de una enorme dignidad por parte de los generales y por parte del propio Maximiliano, que demostró ser, como en otras ocasiones a lo largo de su reinado, un hombre cuando menos notable. Sí, sin duda. Y su ejecución, pues como digo, causó conmoción en toda Europa.
y de hecho la noticia sacudió todos los países. En Francia, que un país que sabía que había invertido tantísimo esfuerzo en sostenerlo, se entendió como un golpe enorme al prestigio de Napoleón III. Y la imagen del emperador francés quedó muy dañada cuando todo el mundo vio como esa figura noble, una figura que tenía pues una buena prensa, como era Maximiliano, era fusilado ante la inacción de Napoleón III, que se supone que le había embarcado en la aventura y que le había prometido su ayuda. Tuvo mucho que ver con la pérdida de apoyo de Napoleón III, que luego contribuyó a la caída del Imperio francés, junto con, por supuesto, la intervención prusiana en 1870. La verdad es que para entonces Napoleón III tenía una gran cantidad de líos y tenía una gran cantidad de problemas en materia de política internacional, aunque la política nacional siempre le fue razonablemente bien, casi hasta el final, pero la política internacional de Napoleón III fue bastante confusa, en gran medida porque él introdujo esa confusión, y el episodio de México yo creo que es un episodio muy gráficamente expresivo de lo que fue la política de Napoleón III. Sí, es el ejemplo de cómo la ambición muchas veces rompe el saco, y cómo en este caso pues Napoleón III no fue capaz de entender sus propias limitaciones y ir más a emprender como le ha pasado a muchas potencias, como ¿no? Si nos ocurre pues el famoso ejemplo de Estados Unidos en Vietnam, sí. Tenemos ahora recientemente Afganistán, ¿no? Quiero decir, hay muchos ejemplos de cómo una potencia a veces no es capaz de entender cuáles son sus límites y se embarca en guerras lejanas, difíciles, en situaciones políticas que no comprende y que luego no puede sostener, y los franceses en México tuvieron una situación muy parecida. Es curioso pensar que México es un país desde entonces republicano, y es un país que ha presentado pues, una tendencia tradicionalmente bastante radical en materia social, en cuanto al tipo de gobierno radical republicano que casi siempre ha tenido, incluso mucho más recientemente pues las 7 décadas del PRI, ¿no? Que tenía una inclinación, como digo, de inspiración muy masónica. Pero cuesta entender que México en el siglo XIX fuera un país, como bien apuntas, tan monárquico en algunos aspectos. Sí, el problema es que precisamente la intervención francesa y el Imperio Maximiliano acaba con gran parte del espíritu tradicional conservador mexicano, por la sencilla razón de que se asocia a la intervención extranjera. Y de hecho, esa pugna entre liberales y conservadores que gobierna México hasta 1861, a partir de la derrota del imperio en 1867 desaparece, porque los conservadores se extinguen como partido. No pueden presentarse ante la opinión pública cuando se les ha estigmatizado como los que apoyaron al gobernador extranjero, al títere extranjero, sostenido por tropas extranjeras. Entonces, hace mucho daño el fracaso del imperio a los conservadores mexicanos, y a partir de entonces México inicia ya claramente su camino hacia la hegemonía liberal masónica, con políticas cada vez más duras y más represivas contra la Iglesia y contra los sectores conservadores. Da la impresión de que en algún momento Maximiliano pudo llegar a ser un personaje popular durante su mandato. Sí, sin duda. Y Maximiliano es uno de estos ejemplos curiosos, como digo, un poquito como Napoleón III, o como Bismarck en su momento, de estos líderes que siendo aristocráticos y siendo líderes en absoluto democráticos, y siendo además bastante conservadores desde un punto de vista ideológico, sí que tenían una preocupación por el pueblo y por mejorar la situación del pueblo muy importante, y que pudieron abrir vías que luego, pues desgraciadamente, en la mayoría de los casos se vieron frustradas, como hemos hablado del Imperio francés y en este caso el Imperio mexicano. Pero Maximiliano pudo haber creado un México probablemente mucho menos fragmentado, mucho menos políticamente dividido, y luego además, y esto es importante, un México que hubiese dependido no tanto de Estados Unidos, quizá de Europa, sin duda alguna, ¿no? Más títere de Francia, pero Maximiliano siempre aspiró a tener cierta independencia, y luego además, como sostienen algunos de sus defensores, mucho mejor depender de la potencia que está al otro lado del mar, de la potencia que está al otro lado de la frontera. Sin duda ninguna. Un episodio verdaderamente curioso que, quién sabe, quizá le hubiera dado a México una mayor estabilidad, es posible, pero no deja de ser, en todo caso, una especulación. Don Jorge, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y hablar de este episodio, que a mí me parece muy interesante, francamente. Muchas gracias, como siempre, a vosotros por invitarme. Pues un verdadero placer, y a todos ustedes igualmente muchas gracias, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.